por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos, desde San José de Costa Rica para el mundo, transmitiendo a través de Radio Costa Rica 930 AM, Voz de Restauración para las Naciones. Esta noche traemos otro tema muy importante para que ustedes puedan conocer más de la palabra de Dios. Buenas noches, mi hermano Ángel. Muy buenas noches a todas las personas igualmente que nos honran con su presencia a través de la radio, ¿verdad? En sintonía, a través de la 930 AM de Radio Costa Rica, a través de Facebook Live, ¿verdad? Igualmente por nuestro canal de YouTube, Voz de Restauración para las Naciones. Igualmente bendecimos a todas aquellas personas en el nombre de Jesús, que semana a semana se conectan con nosotros alrededor del mundo, ¿verdad? Les saludamos, les damos un fuerte abrazo igual a la distancia, y igual como toda la semana le pedimos papel y lápiz, ¿verdad? Para que tomen nota de cada una de las versículos bíblicos y cuando ya estén en su casa puedan igualmente comparar, ¿verdad? Irse a la palabra y ver que ahí es donde está la vida. También quiero decirle que si usted puede compartir ese mensaje con otros, hágalo, ya que nosotros hemos visto que esta es una cápsula en el tiempo, la cual le podrá llegar a servir a muchas otras personas alrededor de su hogar, a amigos, familiares, ¿verdad? Así que es un gusto en esta noche poder compartir con ustedes de la palabra. Hermano Pastor Lanza. Muy buenas noches, qué lindos que estén con nosotros. Como decía Angelito, abra su corazón, agarre el lapicero, agarre una grabadora, grabe todo lo que el Señor le vaya en esta noche, ¿cómo se llama? A certificar, y no solamente a certificar, sino que lo confronte, que usted pueda decir, uy, hoy el Señor me está hablando fuertemente, pero todo es con el fin de que usted pueda cambiar y pueda crecer en las cosas del Señor. Así que prepárese, porque lo mejor está por venir. Calitos. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía, deseando de que usted en esta noche tenga, valga la redundancia, tenga una hermosa noche en la cual el Señor se derrame, se deleite, trate con usted para que usted pueda tener un entendimiento, pueda abrir su pensamiento, pueda el Señor quitar muchas veces esas vendas espirituales que hacen que nosotros no podamos ver la realidad. Pero sobre todo, hermano, como dijeron mis hermanos anteriormente, apunte los textos bíblicos, porque usted no sabe cuándo vaya a poder utilizar esos textos bíblicos y usted pueda decirle, pero pastor, la Biblia dice, hermano, la palabra dice. Cuando usted dice eso, el Señor lo empieza a utilizar, hermanos. Gracias por su sintonía, deseando que en esta noche usted tenga la bendición de poder escuchar Voz de Restauración y saludar también a las personas que están sintonizándonos ya en Facebook Live, y vamos a tener el programa en YouTube, hermano Luis. Amén, hermanos. Oiga, hermanos, ahora traemos este mensaje de una doctrina que se ha diseminado por todas partes del mundo, y es una doctrina de la nueva reforma profética y apostólica de los últimos tiempos, y es: no toquéis al ungido. ¿Y qué es lo que esto significa? Esto, hermano, es lo que vamos a estar nosotros ahora hablando a la luz de la palabra de Dios. Ahora se ha levantado una doctrina satánica
inspirada por la nueva reforma apostólica y profética del siglo XXI. Y quien está a la cabeza de esta falsedad, de esta mentira y de este engaño es el famoso evangelista, teólogo, pastor, y este hombre dice que tiene los 5 ministerios. El llamado Ronnie Chávez, de aquí de Costa Rica. Pero allá en Isaías capítulo 1 nos habla la palabra de Dios de la siguiente manera. Hermanos, oiga, dice Isaías capítulo 1, y esto lo estuvimos estudiando nosotros hace poco tiempo. Dice aquí, toda esa cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cuál es ese aceite, hermano, a que se está refiriendo aquí la palabra de Dios? Al Espíritu Santo. Ahí no hay Espíritu Santo. Por eso, allá en la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3, ocupo que usted tome papel y lápiz y vaya apuntando. Ya hablamos de Isaías capítulo 1, verso 6. Ahora, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3, capítulo 3, verso 13. Dice, mas los malos hombres, y oiga esto, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En el verso 16 del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí lo estamos leyendo, hermano. Allá, hermano, en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 26, verso 20, nos está hablando aquí, hermano, de aquel sacerdote, de aquel rey de Israel llamado Usías, que usurpó el lugar del sacerdocio. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 20. Y he aquí, la lepra estaba en su frente, en su cabeza. Y él era la cabeza del rey, del reino de Israel. Y entonces, ¿por qué traigo yo a colación todo esto? Porque en Segunda de Reyes, capítulo 9, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 9 y 10, el Señor nos revela una palabra del verdadero ungido de Dios. ¿Para qué sirve el verdadero ungido de Dios? Hermano, es para destronar toda la oscuridad, todas las tinieblas que invaden o que invadían el reino de Israel en aquella época. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, dice desde su verso 1, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Y cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di así dijo Jehová, oiga, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. El verdadero ungido de Dios
es para destronar y desbaratar toda la obra de Satanás. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad, y cuando entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: oiga, hermano, oiga lo que le dijo el profeta de Dios al ungido de Jehová. Así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. El espíritu de Jezabel está entronizado ahora en todas las iglesias del siglo XXI, hermano. Y aquí está diciendo aquí que el verdadero ungido de Jehová va a destronar a esta abominación que se está predicando en estos tiempos. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y oiga, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida el varón de Dios abrió la puerta y se mandó a correr, hermano. Oiga, qué tremendo esto. ¿Y qué significa Jezabel? Significa toda la abominación que se está predicando en los altares, hermano. Y dice que después salió Jehú a los siervos de su señor y le preguntaron: ¿y a qué vino ese loco? Y nosotros somos tildados como locos también, porque estamos predicando la verdad del evangelio. Y dice aquí, hermano, en el verso 14 del segundo libro de Reyes, capítulo 9, en el verso 14: así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram, el rey de Israel. Y estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel, por causa de Hazael, el rey de Siria. Estaban en guerra, igual como ahorita está en guerra el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. El reino de la luz es hablar de Cristo, hablar la verdad de Cristo, hablar la palabra de Dios, así como está escrita, sin andarle añadiendo ni quitándole nada. No es pensamiento de hombre, es la palabra que se predica aquí en Voz de Restauración, hermano. Y dice de que cuando vio Joram a Jehú, dijo: hay paz, Jehú. En el verso 22, y él respondió: ¿qué paz puede haber en Israel con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y de sus muchas hechicerías? Vea qué hombre, hermano. El ungido de Jehová. El ungido de Jehová, hermano, es aquel hombre que se va a poner en contra de todas las herejías y abominaciones que se están predicando y que se están enseñando en la actualidad. Así como Jehú se puso en esa posición, hermano, de confrontación con los reyes de Israel, así Voz de Restauración se pone en la brecha para poder hablar lo que Dios quiere que se hable ante tanta herejía que se está practicando y predicando en este tiempo. Y dice: entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta le salió por su corazón, y él cayó en su carro. Hermano,
Este hombre agarró y tomó el mandato de Dios como un guerrero, como un soldado. Y nosotros nos llamamos los soldados del reino de Dios. Y tenemos que hacer esto, hermano. Predicar la palabra. Dice en el verso 26 que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo de la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Este Jehú mató a los dos reyes de Israel, al rey de Samaria y al rey de Judá. En el verso 30 dice, vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, oiga, la iglesia actual, la iglesia moderna, hermano, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. La iglesia moderna, hermano, la que tiene lujos, la que tiene, hermano, templos millonarios. Aquí está hablando. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ya dijo, y le incitó a Jehú. Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién de ustedes está conmigo? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y oiga lo que hace el varón de Dios. Y Jehú le dijo, echarla abajo. Y es lo que estamos haciendo a través de la palabra, echando abajo la abominación que se está predicando en los altares en la actualidad. Y él le dijo, echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él, Jehú, la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita. Aquí está escrito, hermano. Dígalo. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 34. Y él dijo, id ahora a ver aquella maldita. ¿Qué está hablando aquí este hombre, este varón de Dios? Que la iglesia actual es una maldita, hermano, porque están predicando herejía. Están predicando mentira. Y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y en el verso 37 dice, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol. Oiga, qué palabra, hermano. Eso. Qué palabra, hermano. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que las iglesias actuales, hermana, las iglesias actuales son estiércol. Y oiga esto, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol. ¿Y por qué habla aquí así, hermano? Porque el cuerpo de Cristo somos nosotros, somos la iglesia. Sí, amén. Porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra. Hermano, este espíritu de Jezabel está diseminado por todas partes del mundo. Pero aquí nos habla a través de este libro sagrado, hermano, que ese espíritu de Jezabel es estiércol ante los ojos de Dios. De manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Y ahí en el capítulo 10 dice que Jehú exterminó la casa de Acab. Y Acab tenía 70 hijos. Y a todos fueron ajusticiados. Y oiga, hermano, y aquí nos dice, no toquéis al ungido. Vean lo que está haciendo el ungido de Dios, hermano. Vean lo que está haciendo. Y dice que mató a todos los 70 hijos. Y luego viene, hermano, un acontecimiento en el cual viene cuando este Jehú pide que todos los profetas de Baal se reúnan en el templo para dedicarle ofrendas a Baal. Pero ¿qué es lo que hace? Dice en el verso
18 del capítulo 10 del segundo libro de Reyes, Jehú extermina el culto a Baal. ¿Y cómo están los altares ahora? Adorando a Baal, hermano. Y esto hacía Jehú con astucia para exterminar a todos los que honraban a Baal. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese, y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no hay aquí entre vosotros algunos de los siervos de Jehová, sino solamente los siervos, los sacerdotes de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso afuera a 80 hombres y le dijo: cualquiera que dejare vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la de ellos. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, oiga lo que hace el ungido de Jehová. Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos a todos, y que no escape ninguno. Y los mataron a todos a espada. En el verso 28 dice: así exterminó Jehú a Baal de Israel. Serán los ungidos actuales, hermano Ángel, los que están hablando ahora. No toquéis al ungido. Aquí estamos hablando de un verdadero ungido de Dios. Correcto. Y es un tema tan actual y controversial a su vez, cuando vemos el peligro de la manipulación, precisamente con lo que es el ungido de Dios. Vemos precisamente cómo gente utiliza precisamente este término, el ungido de Dios. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos escuchado estas frases? Y preste atención, y a raíz de que nosotros estamos hablando de este tema, a raíz de que nos han llegado, por ejemplo, mensajes que nos dicen: no toquen al ungido, no hablen del ungido, no den nombres. Ay, ay, ay. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado, por ejemplo, frases como: cuidado con el ungido de Dios? Frases como: ay de aquel que levante su voz contra el ungido. No juzgue a los ungidos de Dios. No critique al ungido de Dios. No señale al ungido de Dios. No desobedezca al ungido de Dios, porque puedas tener problemas. Estas frases frecuentemente son aplicadas, óigame bien, a líderes, pastores, profetas, apóstoles modernos que se encuentran en lugares de mucha influencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Frases como las que usan cierto terror y respeto que imponen precisamente a la congregación. Evidentemente esto es una peligrosa manipulación, porque bíblicamente tenemos el respaldo para hablar del ungido de Dios. Cuando este tipo de pensamiento se apodera de una congregación, ¿sabe qué es lo que sucede? Que tanto el líder como el pastor, como el profeta o apóstol moderno puede venir a implantar una doctrina, puede llegar a implementar ideas e incluso proyectos que nunca nadie puede cuestionar, aunque sean contrarios al reino y a la gracia y al nuevo pacto. ¿Y sabe por qué? Porque usted no le puede cuestionar. Porque usted no le puede juzgar. Porque usted no le puede denunciar. Eso es un peligro, ya que al elevar, por ejemplo, a un pastor, a un profeta, a un apóstol moderno, se vuelven casi intocables, llegan a una posición casi de infalible. ¿Por qué? Porque antes de que usted pueda hablar, antes de que usted pueda juzgarle, antes de que usted pueda cuestionarle algunas cosas no bíblicas, ¿sabe que ellos se vuelven casi infalibles? Porque el mismo hombre es quien ha creado esta imagen alrededor de esta frase, el ungido de Dios, cuando es una frase muy salida de contexto. Ahora, hablando bíblicamente, lo que les ubicaría a ellos en esa posición es propensa al abuso del liderazgo, lo cual es lo contrario a la palabra de Dios.
Ahora el concepto, veamos lo que es el concepto del ungido de Dios para sustentar esta frase. Suele muchas veces tomar citas bíblicas, por ejemplo en el Antiguo Testamento. Veamos una de las frases, o uno de los versículos, diríamos así, que ellos toman para hacer doctrina igualmente y poder decirle a usted, atemorizarle, no hable del ungido, no toque el ungido. Veamos para que podamos entender. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 6. Y dijo a sus hombres, hablando de David, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido, contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ahora veamos también Primera de Samuel, capítulo 26, verso 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Una vez que alguien, óigame bien y entienda esto, una vez que alguien era ungido, el pueblo le reconocía que Dios le había elegido, por tanto era considerado afrenta contra ellos. Ahora, ¿qué significa precisamente esta frase? No toquéis al ungido. Veamos lo que dice Salmo 105 para que podamos entender el contexto real de la palabra. Salmo 105, verso 15. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Aquí se refiere precisamente a los profetas, que se les prohíbe, escuche bien el contexto bíblico, porque hoy día el pueblo peca de ignorancia por no estudiar la palabra, por no someterse a Dios en la palabra. Se refiere precisamente a los profetas y se les prohibía, escúcheme bien, hacerles violencia física. Los verdaderos profetas, óigame bien, no eran nada populares. Estoy hablando de los profetas de Dios, óigame bien, no los charlatanes que encontramos hoy. Los verdaderos profetas no eran nada populares con la gente que estaba en eminencia, por ejemplo, porque su mensaje era muy duro. Muchos murieron violentamente. Oiga, mataban a los profetas en el Antiguo Testamento, mataban al ungido de Dios. Ahora, esto es tan tremendo como que usted pueda decir, hermano Ángel, pero hoy día hay ungidos. Lo vamos a ver más adelante. Jesús mismo denunció precisamente a esos líderes judíos que habían matado, que habían agredido físicamente a los profetas. En ningún momento la palabra me dice que el criticarlo les va a hacer daño, que el señalarlo les va a hacer daño, que el denunciarlo les va a hacer daño, porque la misma palabra me enseña que era porque eran atacados y daban muerte a los profetas. En Mateo capítulo 23, verso 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. En el verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Este punto es muy sencillo, iglesia. Este punto es muy sencillo, se refiere a esa violencia física que sufrían los ungidos de Dios, que eran escogidos por Dios, que eran ungidos por Dios. Y para nada prohíbe lo que es la crítica o el dudar. Óigame bien, claro, estamos hablando sanamente, e inclusive el denunciar a esos falsos pastores, a esos falsos profetas, a esos falsos apóstoles o a otros líderes que se manifiestan en este tiempo moderno. No significa, y escúcheme bien en absoluto, que no sean intocables. Aquí óigame bien, ellos se atribuyen a sí mismos que son los ungidos de Dios. Y nadie puede cuestionarles, nadie puede señalarles, nadie puede dudar inclusivemente. Ahora, eso no significa que nosotros debemos de rendir una obediencia ciega a este tipo de personas. No son Dios. ¿Me escuchó? Ni son dictadores,
sino más bien la Biblia nos enseña que son siervos del Señor y del Evangelio y del rebaño. Ahora esta frase solo se refiere a esa violencia física, como le he venido diciendo, no alguna de especie, por ejemplo, doctrinal o estilo, por ejemplo, como el papado de Roma. Ahora, no debemos entender esto ni malinterpretar. Debemos saber que cuando alguien se atribuye ser el ungido, y usted lo va a entender más adelante, esto es antibíblico y antipastoral. Criticar, óigame bien, o denunciar precisamente a este tipo de líderes no es pecado, sino un deber de todos nosotros como cristianos y cristianas. Es un deber como voz de restauración, predicar y enseñar precisamente esto, porque no es pecado. Tenemos que aclarar esto. Tenemos que entender, aclarar esto. De hecho, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que todo creyente es un ungido de Dios. Porque todos tenemos la unción del Santo. ¿Hay ungidos de Dios hoy? Pregunto. Hermano Lanza, ¿hay ungidos de Dios hoy? Bueno, eso es bien cuestionable, ¿verdad? Vamos a ver, me gusta algo que leyó ahora don Luis en la palabra, donde dice el versículo 3 del libro de Reyes, segunda de Reyes 9, 3, me gusta, dice: toma luego la redoma de aceite y derrama sobre su cabeza y di así: ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Siempre cuando el Señor llama a la gente es porque hay una responsabilidad por delante. Y ¿sabe lo que a mí me llama mucho la atención? Es obedecer a Dios y hacer las cosas como Dios quiere. Correcto. Y no como nos conviene. Correcto. Entonces, ¿qué veo yo? Un celo en Jehú. Y como resultado ese celo es a la obediencia total y enérgica a lo que Jehová Dios le mandó. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo decir si hay un ungido? Es cuando hace lo que Dios le manda sin tener miedo, sin tener temor, sin dijo. saber que vaya a perder lo que vaya a perder, Así con es. tal de hacer la voluntad de Dígalo, Dios. pastor. Hoy en día no vemos eso. Hoy en día estamos viendo gente que se acomoda a la necesidad de la gente y no al propósito de Dios. Amén. Dígalo, Cuando el dígalo. Señor dice: he ungido, es decir, he escogido a alguien que es valiente, que no teme y que le dice y que dice al Señor sí a todo. Por ejemplo, Amén. hoy Restauración Amén. suelta una palabra y confronta a la iglesia y le dice: iglesia, sea real, sea transparente y Amén, haga la amén. voluntad del Padre y no la voluntad de los hombres. Hoy todo el qué mundo bueno, se acomoda. pastor. Oiga, se acomodan Repítame las eso, cosas pastor, a la repítame necesidad. eso. No, eso ya se Ah, no, fue. eso está, eso Agárrelo fue. ahí, vale que queda grabado, ¿verdad, Carlitos? Sí. Bueno, pero lo más lindo, ¿sabe qué es? Que Dios hoy nos abre los ojos Amén. para ponernos un celo con respecto a la obra del Señor. ¿Sabe? Ahora, mientras que leía a don Luis esa palabra, inmediatamente se me vino cuando Dios le habla a Samuel y le dije: deje de estar llorando por Saúl. Hoy la gente llora por Saúl, hoy gente llora por gente que no ha marcado y no ha marcado lo que el Dios quiere que marque, sino lo que el hombre quiere marcar. Pero me gusta porque cuando Dios llama a Samuel, le dice: Samuel, deja de llorar, deja de llorar. Ya lo deseché. Cuando Dios desecha, Dios desecha. Pero Dios tenía en su mano a un joven llamado David. Y lo que me fascina y lo que me encanta esto es cuando Dios le dice a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ve. Y dice: te enviaré a Isaí, a Belén, porque entre los hijos de Isaí hay uno que yo escogí. Pastor, quiero decir esto, que Saúl fue y buscó a Samuel. Pero en el caso de David, Dios le da la orden a Samuel que vaya y lo unja. Así es. ¿Ah? Vean la diferencia. No, y no solamente eso, hermano Luis, va que interesante. Cuando uno estudia lo que Dios hace, porque el pueblo pide un rey, como ellos quieren, ¿verdad? Como ellos quieren. Hoy la gente ¿Cierto? escoge al que le conviene, como ellos Como quieren. ellos quieren. Dígalo, pastor. Qué fuerte, como ellos Dígalo. quieren. Entonces, va que interesante. Dice la palabra que se perdieron unas mulas para que Saúl fuera a buscarlas. O sea, Dios provocó todo para que llegara a donde estaba Samuel. Y Samuel dijo: guárdenlo reservado para el día siguiente que llegó Saúl. Vea lo que hace el Señor.
lo preparó y le dijo, te voy a ungir con un propósito, pero haga mi voluntad, no tu voluntad. Y le reservó algo especial, lo ungió, habló en lenguas, le profetizaron. Cuando fue Samuel a ungirlo, dice la palabra que él se escondió, casi un gallinero, ahí en unas bodegas, ahí se metió, escondido. Y lo tuvieron que sacar y traer. Voy a esto, porque a mí me llama mucho la atención. A Saúl lo ungieron con una redoma, pero a David con un cuerno. Correcto. ¿Y por qué cuerno, pastor? Porque el cuerno es símbolo de guerra. Cuando los israelitas iban a la guerra, sacaban el chofar, hermano, y lo sonaban, avisándole al pueblo que estaban en batalla. Y por eso es la gran diferencia. Uno es redoma y el otro es guerra. Es el chofar, el que está ungiendo a David. Y no solamente una redoma es hecha por el hombre, el cuerno es hecho por Dios. Amén. Va Lo dijo usted, pastor, lo dijo. Es que esto me llama mucho la atención porque el celo que había en Jehú no era hacer lo que le podía convenir, sino sabía que estaba arriesgando no solo su vida, sino todo la nación de una nación. Toda la nación, se le podía venir encima lo que sea, pero él dijo, venga lo que venga, voy con todo. Y inmediatamente me acordé de Gedeón. Cuando el Señor se le aparece a Gedeón, oiga, Gedeón, imagínese todo lo que Gedeón está viviendo, que es contrario a lo que los padres le están contando. Y oiga, y le dice al Señor, si tú haces, y Dios tuvo que hacer para que él pudiera entender. Y después de que él hizo, lo mandó a derribar los altares de Baal. O sea, Dios lo preparó, le dijo, ok, aquí está, te pueden cortar las cabezas, puede morir. Yo le quiero hacer esta pregunta, ¿cuáles son los altares de Baal ahora, en este tiempo? De todo lo que vemos ahorita, o sea, hoy no vemos consagración, hoy no vemos temor, hoy no vemos nada de eso, don Luis, ya eso como que ya pasó a la historia, lo que lo hicimos en los 70, 80, 90, había un temor de Dios. Yo recuerdo cuando decía en las iglesias pentecostales, santidad a Jehová. Sí. Oiga, don Luis, yo cuando subía a un altar, yo hacía así, porque dice al Señor, qué temor estar delante de tu... Yo me tapaba la cabeza. Santo. Así me tapaba, porque sentía que me iba a caer un rayo encima. Vea, pastor, y cómo ha caído la apostasía, que aún allá con la iglesia romana están adorando al diablo, pastor. Sí. Ahí está esa estatua de Behemoth. Sí, correcto. Y lo están adorando. Pero ahí en Roma hay un montón de antidiseños que usted dice, Dios mío, cuando el Padre no lo revele y la gente abra sus ojos se va a dar cuenta. Pero me gusta esto que dice el celo de Jehú resalta en su obediencia total enérgica a Jehová al no valorar su propia seguridad y comodidad, ¿verdad? Sin embargo, esta declaración revela lo peligroso, pero él tenía una raíz de orgullo, Jehú. ¿Y sabe cuál era, hermano? Era el celo hacia Dios. Amén. Y hoy yo veo y siento, y lo digo con toda libertad, dígalo, pastor, y no con el fin de golpear a la gente, es que la gente ha perdido el temor a Dios. Así es. Ahora me estaba acordando de la enseñanza la semana pasada. ¿Se acuerda que estuvimos hablando acerca de Isaías capítulo 11, versículo 1, los 7 espíritus de Dios? Y estaba el último que decía, el temor a Jehová. Yo creo que hoy la iglesia ha perdido eso. Hoy los siervos de Dios han perdido eso. Un temor por hacer la voluntad de Dios. Amén, un temor, pastor, por hacer lo que tienen que hacer. Hoy le estamos sobando la cabeza a la gente, estando en su adulterio, en su pecado, en su necedad, como dice la palabra, en su necio corazón, donde quieren hacer lo que les da la gana. Pero hay aquí una palabra que soltamos y es el temor a Dios. Jehú demuestra, no importa, venga, voy a hacer una estrategia, voy a reunir a todo este montón de paganos, ¿verdad?, que adoran a Baal, para ver, y todo el mundo venía contento porque los estaba mandando a llamar el rey. Esa es la palabra linda, los mandó a llamar el rey. ¿Sí? ¿Qué? Vamos a adorar a Baal, vamos a sacrificar a Baal, no falta nadie, están todos aquí. Ok, cortenle la cabeza y hagan lo que sea con estos hombres, ¿verdad? Hoy en día, puña, yo digo, Dios mío, qué miedo. O sea, eso lo digo con todo temor. Yo tengo temor de Dios. Y cuando vengo a su presencia, digo, Señor, gracias por tu misericordia. Pero vea, pastor, cómo estaba, si analizamos cómo estaba el estado espiritual de ese pueblo. Mire, una adoración total a los demonios. Jezabel, la reina de
de Israel, Ujú. una sacerdotisa del diablo. Acab, el rey, que el esposo de Jezabel Ujú. ya había muerto desde luego, pero dejó la semilla con sus 70 hijos, Ujú. ¿verdad? Entonces, vean los pasos que hizo este hombre. Mató a los 2 reyes, mató a la reina Jezabel, Ujú. mató a los hijos de Acab, los 70 hijos, y por último mató a toda la iglesia del diablo de aquella época. Imagínense, don Luis, que si Josué hubiera hecho caso de matar todo lo que tenía que matar sin importar pactos y todo lo que haya hecho en ese momento, y hubiera consultado a Dios como Dios le dijo, hazlo, ¿verdad? Porque hay gente que le dice a uno, pero Dios no tiene misericordia, pero es que Dios, qué bárbaro, ¿cómo va a matar a los niños, a la gente? Es que tuvieron más de 400 años para arrepentirse y volverse al Señor. Pero es que la gente solamente comenta, pero no ve la parte contraria, que como a través del engaño están matando a todos los niños. Así es. Vea usted el presidente de aquí de Costa Rica firmando el decreto de muerte para los niños. Y ahí sí la gente está aplaudiendo y están felicitando porque el hombre está haciendo lo que ellos quieren que haga. Correcto, Entonces, nosotros tuvimos una enseñanza con relación a eso. La adoración a Baal, ¿verdad? Sí, y oiga, y estamos casi adorando a Moloch. Ustedes no Ajá, lo crean, de ¿verdad? hecho, de hecho. Matando a nuestros hijos, oiga, matando a esas criaturas que ni siquiera han nacido. Vuelvo a repetirlo, Luis, no hemos perdido, han perdido el temor a Dios. O sea, ya nadie quiere hacer lo que la palabra dice, porque vamos a perder gente, vamos a ¿cómo se llama? A que se nos van a quedar los templos vacíos. Pastor, vea, no es que los pastores no quieran decir lo que la palabra dice, sino que tienen miedo. Correcto. Tienen miedo de hablar esta palabra. Ujú. Pero, y si está escrita, y a mí qué me importa si esta palabra golpea, es la palabra de Dios la que está en guerra contra las tinieblas. ¿Qué es lo que está haciendo? Hoy la gente no tiene ese compromiso con el Señor. Puro Saúl. Están complaciendo al pueblo. ¿Qué dijo Samuel? Dijo Saúl, he hecho la voluntad de Dios, mentiroso, ¿cuál voluntad de Dios? Y dijo Samuel, que escucha mis oídos, y que hace aquí este hombre. O sea, Dios te dijo y te dio una orden, hazlo, y tenías que hacerlo y punto. ¿Qué le costó a ese hombre? El reinado. ¿Qué le costó? Es que la presencia de Dios se fuera de él. Así que usted que me está escuchando ahí, déjeme decirle, no pierda el temor a Dios. Siga temiendo a Dios. Esta palabra que estamos lanzando aquí es para que usted entienda que tienes que abrir los ojos en el nombre de Jesús. Carlitos. Sí, hermanos, hay un cuento, yo me quedo con eso de la semana pasada. Sí, Yo la ¿cuál semana pasada conté lo que es el cuento del hombre indio, del hombre de la India, perdón, que tenía bastantes riquezas en su palacio. Pero de la semana pasada yo me quedo con un cuento que se llama El cuento de Doña Verdad y Doña Mentira. Qué bueno ese, sí. Algún día la verdad saldrá del pozo para fustigar a los mentirosos, porque la verdad no se ajusta a nadie y todos tendrán que ajustarse a la verdad. Cuenta la leyenda que un día Doña Verdad y Doña Mentira se cruzaron. Buen día, Doña Verdad. Buen día, Doña Mentira. Hermoso día, dijo Doña Mentira. Doña Verdad se asomó para ver si era cierto, y lo era. Aún más hermoso está el lago, dijo Doña Mentira. La Verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa, nademos. La Verdad tocó el agua con los dedos. Entonces confió en la mentira. Se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Al rato salió Doña Mentira y se vistió con la ropa de Doña Verdad y se fue. La Verdad, incapaz de vestirse con la ropa de la mentira, comenzó a caminar sin ropa y todos se horrorizaban al verla. ¿Cuál es la moraleja de esto? Hoy la gente prefiere escuchar a un patas vueltas, a un payaso, a un ridículo que tire la Biblia y diga, de aquí nadie me pasa,
que agarre y diga la unción del zacate, que agarre y diga el vómito santo, que agarre y diga la danza profética, que agarre y diga yo soy el apóstol, que yo soy el profeta. Hermanos, hoy la gente prefiere escuchar lo que le conviene, porque en las iglesias le están adobando el pecadito. Pero cuando llega una iglesia de verdad, cuando llega un programa de verdad a confrontar la mentira, ahí es donde la mentira se tiene que doblegar delante de la verdad. ¿Quién es la verdad? Se llama Jesucristo. Amén, ¿Quién amén. es el ungido? Se llama Jesucristo. Amén. No me venga a decir a mí payasadas que digan, no me toque al ungido, porque de lo contrario, entonces que no me toquen a mí, Ajá. porque yo soy un ungido de Jehová. Claro que lo somos. Nosotros 4 que estamos en esta mesa redonda, lo somos. ¿Por qué? Porque nos hemos doblegado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo hemos reconocido como único y suficiente Salvador. Lo tenemos como Amén. cobertura espiritual. Amén. Cuando nosotros Amén, amén. reconocemos que nuestra cobertura espiritual es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre que está allá en los cielos, hermanos, ahí es donde nos damos cuenta que la mentira se tiene que doblegar delante de la verdad. Hoy la gente prefiere aceptar una mentira disfrazada y no a la verdad desnuda. Así es. Hoy Voz de Restauración, mire, está predicando la palabra desnuda, sin tapujos, sin anestesia. Así es, cruda. Cruda, se la estamos dando cruda. Ahí usted es donde pone la balanza y dice, ¿qué tiene más peso? ¿La verdad de Jesucristo o la mentira de los apóstoles del siglo XXI? Hermano, mire, me encanta lo que dice Isaías 11, que da pequeñas pistas de lo que hace un verdadero ungido de Jehová. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta nueva traducción viviente. Le doy gracias a Dios por mi papá Luis Molina, que hoy está aquí, que me regaló esta Amén. Biblia, hermanos, porque ayuda a entender mejor la palabra. Dice, estoy en Isaías 11, versículo 2. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Quién? El Espíritu del Señor. No dice el Espíritu del apóstol, no dice el Espíritu del profeta, no dice nada de eso. ¿Cómo dice? El Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento. El Espíritu de consejo y de poder. El Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará. Oiga lo que tiene que hacer si quiere ser un ungido de verdad. En obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará, esto es lo que me encanta, apúntelo. Dígalo. Isaías 11, Dígalo. versículo 5. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. ¿Lleva usted la verdad como ropa interior o lleva la mentira? Mire, ¿lleva usted la justicia como cinturón o lleva la injusticia como cinturón? Al parecer hoy muchos pastores se visten de que son reales, pero hablan puras falsedades, puras mentiras desde sus púlpitos. Me encanta lo que dice Isaías 60. Nos vamos a pasear un rato por la Biblia. Isaías 61, perdón. El Espíritu Santo del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha llevado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad.
todas aquellas personas que hoy lloran, tienen un crujir de dientes en las diferentes iglesias, que solo escuchan cochinadas en las diferentes iglesias, hermanos. Aquí dice la palabra, serán liberados. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan, que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Eso es lo que hace un ungido. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Hoy las iglesias están desiertas, hoy los púlpitos están destruidos. Por eso la palabra de Dios el Señor me lleva a Isaías a Primera de Reyes 17, cuando un varón de Dios, por palabra de él, por palabra de Dios, un ungido de verdad, cierra los cielos y hay sequía en Israel. Dice la palabra, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo así: oiga cómo tiene que hablar un ungido. Dígalo. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Hoy muchas personas, muchos pastores se han olvidado de militar en la presencia de Jehová. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y oiga lo que hace un ungido de Jehová. En Primera de Reyes 18 le dije que nos íbamos a pasear en la Biblia, hermano. En su capítulo 18, versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Eso es lo que hace un ungido. Amén. Cuando el ungido habla, la iglesia obedece. Y todo el pueblo se le acercó. Y eso es lo lindo. Un ungido de Jehová. Escuche, pastor. Escuche, pastora. Escuche, evangelista. Escuche, profeta. Si todavía hay. Escuchen, apóstoles. Si es que todavía hay. Arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Santo. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Aquí sí estoy en Reina Valera, porque me encanta cómo Reina Valera va narrando la historia. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Solo un hombre, un ungido de Jehová, contra 300 hombres. 400 hombres. Y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua. Pastor, que alguien me diga, que alguien me explique, si había sequía, ¿de dónde sacaron el agua? Es que un ungido de Jehová no necesita tener tantas cosas, tantas riquezas. Un ungido de Jehová simplemente necesita arrepentimiento, acercamiento a Jehová y una gran búsqueda insaciable, incansable del Señor. Y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde apareció el agua? Es que este hombre era un ungido de Jehová. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías, el verdadero, y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el rey y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y algo contradictorio. ¿Cómo va a caer fuego sobre el agua? Ajá. Hermano, ¿cómo va a caer fuego sobre el agua? El fuego se extingue con el agua. Y vea lo que dice Primera de Reyes 18, versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces dijo Elías: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Un verdadero ungido de Jehová degolla, mata espiritualmente a cualquiera que se autoproclame pastor, a cualquiera que se autoproclame profeta. Y muchas veces en esta mesa he retado a muchos de ustedes de ese movimiento extraño, raro, satánico, diabólico, de profetas y evangelistas y yo no sé, apóstoles, ungidos. Los hemos retado. Si son ungidos se tienen que enfrentar contra nosotros, pero claro, se escudan detrás de: no toquen al ungido de Jehová. Ay, ay, ay. Se esconden. ¿Por qué? Porque saben que si vienen a este lugar se les cae todo el circo. Se les cae toda la payasada. Se les cae todo, hermano. Hasta el nombre se les cae en el suelo. Se les queda el nombre en el suelo. ¿Sabe por qué? Porque la única verdad que existe se llama Santa Biblia, la palabra de Jehová. Y termino con esto. Yo les dije que nos íbamos a pasear por la Biblia. El día de Pentecostés, Hechos 2, capítulo 2. Todos los creyentes, ¿quiénes? Toda la iglesia estaba reunida en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento. Estoy en Nueva Traducción Viviente. Parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos, devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando las naciones que vivían en Jerusalén, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los mismos creyentes. Hermanos, ¿cómo es posible que ahora vengan y me digan: no toquen al ungido de Jehová? Cuando estos sinvergüenzas se roban la plata en los altares, cuando estos cochinos le roban a mano armada a los diferentes creyentes, y tal vez usted sin plata, y aparece un baboso ahí diciendo: primero la plata, después las cosas, después la palabra. Se olvidan de la palabra de Jehová. Cuando lo único que tiene que existir en un verdadero ungido. ¿Quiere ser un ungido usted de verdad? Lea la palabra. Predique de Jesucristo. Hable de Jesucristo. El hermano Pastor Lanza decía: sí, hay ungidos de Jehová, pero somos aquellos que nos hemos deleitado en el Señor, que hemos encontrado una relación íntima con Él, que hemos doblado nuestras rodillas y le hemos pedido al Señor: Señor, restaura lo que tengas que restaurar en nuestras vidas. Hay ungidos de Jehová, claro que lo hay.
Hay pastores que predican la sana doctrina, en los cuales yo he aprendido mucho. Admiro mucho a Heiner Varela. Es un hombre de Dios, un hombre que Dios ha utilizado tanto. Y que gracias a esas prédicas yo me he deleitado en el Señor. He encontrado esa ambición por conocer más de Jehová. Admiro mucho pastores de Colombia. Admiro mucho al pastor hermano Lanza, que él está aquí predicando la sana doctrina. Admiro mucho al hermano Ángel Salas, y no es porque ellos estén acá, es porque ellos me han enseñado que cuando tú aprendes a predicar la verdad, tú empiezas a tener una bendición de Jehová. Tú empiezas a saber que cuando derramas tu corazón delante de Él, las demás cosas vienen por añadidura. Esta semana ha sido de gran bendición para mí. El jefe mío me da un préstamo para yo ir a ver a mi hijo que está allá en El Salvador, hermano. ¿Qué jefe le va a usted dar un préstamo? Hermanos, cuando Dios trabaja para los verdaderos ungidos. Pero si usted piensa que usted es un ungido, debe de poner un alto en su camino y revisar sus prédicas anteriores y ver qué es lo que usted está predicando. Si lo que usted está predicando está basado en esta Santa Biblia, usted está predicando y usted es un ungido de verdad. Pero si usted predica otra cosa que no esté en la Biblia, déjeme decirle, dice la palabra de Dios, que cualquiera que venga con otro evangelio, sea ángel, sea un patriarca de Costa Rica, o sea cualquier cosa, pastor, evangelista, profeta, apóstol, sea anatema, sea maldito, dice la palabra, hermano Luis. Amén, hermanos. Vea, para que ustedes puedan entender qué es ser un ungido antes de Cristo, dice la palabra de Dios, Efesios 2, verso 12. En aquel tiempo, antes de Cristo, estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tremendo. No había, hermano, esperanza para toda la humanidad. Solamente había un pueblo escogido de Dios. Y por eso es que la palabra en el Antiguo Testamento hace hincapié: no toquéis a mis ungidos, porque se refiere directamente al pueblo de Dios, hermano. Y en aquel tiempo, antes de Cristo, el Espíritu Santo era personal. Dios elegía a los pastores, a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes, hermano, y Él los escogía y los ungía. ¿Y qué es ser un escogido de Dios? Oiga, Salmo 45, verso 7, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, dice Dios, Dios te ungió, el Dios tuyo te escogió. Eso es ser un ungido de Dios. Isaías 61 se conecta directamente con Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Se está refiriendo directamente a nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. ¿A quién se está refiriendo aquí Lucas? Sinceramente, hermano, es a nuestro Señor Jesucristo, Sí, amén. el único ungido. Y a través de Cristo, todos los que nosotros creemos en Cristo Jesús, somos llamados hijos de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 4, desde el verso 23, dice de la siguiente manera:
Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho, les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Cómo está la iglesia actual del siglo XXI? Están en contra de Dios y en contra de Cristo. En el verso 27 del capítulo 4 del libro de los Hechos nos habla y dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Hermano, estamos hablando quién es el verdadero ungido de Dios. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 34, nos habla y nos dice de la siguiente manera: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que se le teme, oiga, del que se le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? Del ungido de Jesucristo. Este es Señor de todo. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Amén. Él es nuestro ungido, hermano. Amén. Allá en el libro de Juan, capítulo 12, nos dice: yo a la luz, en el verso 44, dice: Jesús clamó y dijo: oiga, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermano, si usted no estudia la palabra de Dios, siempre se va a estar creyendo de las tonteras y las aberraciones que esos hombres que han tomado ahora la osadía de serse y que los encaren y que los digan que ellos son apóstoles y profetas. Es mentira, hermano. Es como aquel hombre que está allá en el Vaticano que se hace llamar el vicario. Eso es mentira, porque vicario solamente es Cristo Jesús, solamente Jesús. Y al que me oye y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Oiga esto, dígalo, sino a salvar al mundo. Santo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Oiga, y vea usted quién le juzga. Tremendo. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra es la que juzga y nosotros hablamos la verdad de Cristo. Sí, amén. Está la mentira, que es el apostolado y los profetas modernos, y está la verdad de Cristo, que es la palabra de Dios. Se llama Biblia, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida Santo. Eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si Jesús es la vida eterna, entonces, ¿qué es lo que están predicando? Una condenación eterna, hermano. Porque así es. Porque allá también Juan nos habla de que hay hijos de la luz, pero también están los hijos de las tinieblas.
En Mateo capítulo 10 nos dice, hermano, oiga bien esto, Mateo 10, en su verso 34, dice, oiga, y son palabras de Cristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Y Jehú qué hizo? ¿Ah? Lo ungieron y el hombre empezó a volarle cabeza y machete a todo mundo. ¿Ah? Porque era celoso en la misión que Dios le había encomendado. Y aquí Jesús nos está hablando, Mateo capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para eso, sino espada y guerra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Hermano, el que no crea la palabra de Dios, va a haber disensión en la casa, porque unos van a creer y otros van a estar en contra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, la familia. Porque ¿qué es lo que pasó con la primera familia de nosotros? La historia nos cuenta que Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Uno era del maligno y el otro era descendencia directa de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? El hermano mató al hermano. Y es lo que está sucediendo hoy también. El hermano matando al hermano. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oiga, está hablando Dios a través de Voz de Restauración, hermano. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es lo que estamos hablando nosotros. Palabra, la palabra de verdad. Le guste o no le guste. Hay muchos pastores que nos dicen, hermano Luis, no diga nombre. Aquí la palabra me dice otra cosa. Porque el profeta Natán fue y confrontó directamente a David. Y le dijo lo que le tenía que decir. Lo confrontó y lo sentenció. ¿Quién se sentenció solo? Fue David. Porque le dio cólera cuando aquel hombre, aquel profeta lo encaró y le dijo que un hombre rico había robado una ternerita, una vaquita, y que David se enojó. ¿Y quién es ese? Y él solo se sentenció. Y Natán le dijo, vos sos ese hombre desgraciado que se robó y mandaste a matar a ese hombre que está en el campo de batalla defendiéndote, Urías Eteo, el número 37 de los valientes de David. Era un hombre fiero defendiendo a su rey, y eso somos nosotros. Nosotros defendemos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo. Surge de repente una pregunta para usted que nos está escuchando, para usted que nos está mirando allí desde casa. Está vigente, escúcheme bien, está vigente en el nuevo pacto el pensamiento del ungido de Dios. ¿Se escuchó? Ahora, en el nuevo pacto, ¿quién es el ungido? Jesús. Jesucristo. Correcto. Curiosamente, y lo puedo decir así, en el Nuevo Testamento, solo 3 versículos nos menciona la palabra ungido. Lucas capítulo 2, verso 26 nos dice así. Y le había sido revelado, hablando, ¿verdad?, de Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 7, verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, más bien esta ha ungido
con perfume mis pies. Ahora, estas tres diferentes son utilizadas en los versículos. Escúcheme bien, antes mencionado, por ejemplo, pudiera traducirse el Mesías, lo que es el ungido. Estamos hablando que ungido era alguien. Y mire qué interesante esto. El ungido era alguien que había sido escogido para una función, para una misión especial, hablando de Jesucristo. ¿Escuchó? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su ungido, nos dio a su hijo. Para que nadie se perdiera. Ahora, hoy día tenemos muchos autodenominados el ungido al que nadie puede tocar, al que nadie puede señalar, pero ninguno de estos, y voy a decir una palabra fea, cabrones, que han tratado de usurpar el trono, ninguno de estos ha muerto en la cruz del Calvario por nadie. Ninguno de estos, óyeme bien, ha venido a traer vida a aquel que ya estaba muerto. Solo hablan de la reforma apostólica profética. ¿Ah? Y de esos temas hemos hablado muchísimo. Ahora, vemos que cuando un ungido tiene un propósito y es llamado por Dios, hay un respaldo de Dios. Y ese ungido camina en obediencia. Pero cuando ya te sales y distorsionas la palabra, dejémonos de cuentos, hermano, hermana. Ha perdido esa palabra ungido y ha usurpado el trono. Ahora, lo decía el hermano Luis también ahora, mucha gente nos escribe y nos dice, todo está muy lindo la palabra, pero dejen de mencionar nombres. Eso no es bíblico. Sí, sí es bíblico. ¿Nos han dicho, sí o no? Sí, sí. Y vemos que desde el principio cuando hablamos de Jehú, ¿quién ungió a Jehú? Otro ungido, ¿cierto? Sí. Pero llegó el ungido de Jehová, el profeta, y le dijo algo bien claro a Jehú. Mira lo que dice el verso 7. Oiga, le mencionó nombre e inclusive le dijo qué es lo que va a hacer. Herirá la casa de Acab. No dijo, vas a herir a la casa de alguien. No. Herirá la casa de Acab. Bueno, yo lo tengo por aquí anotado para no hacerlo muy largo. También le dijo que iba a vengar la muerte de los profetas. De mis profetas. Correcto. Hablando en relación a lo que es igualmente con golpear, lo digo así, golpear precisamente el pecado. Inclusive sigue el profeta diciéndole, acabarás con Acab. Claro, y toda su descendencia. Y por último, matarás a Jezabel. O sea, yo encuentro en la Biblia hombres que tuvieron bien puestos sus testículos para poder denunciar, para poder declarar, para poder, óigame bien, pararse en el lugar donde tenían que pararse y denunciar por nombre y apellido. Yo me acuerdo que cuando a mí el Señor me llamó, me dijo, Ángel Salas. ¿Me entiende ahora? Para aquellas personas que quizás piensan que Dios nunca denunció el pecado con nombre y apellido, lo vemos utilizando a sus ungidos. Nosotros, por ejemplo, desde Voz de Restauración nos hemos parado en la brecha. Somos un programa para muchos, pero en realidad somos un altar para el mundo, un púlpito para el mundo, el cual denunciamos el pecado. No juzgamos a nadie, denunciamos el pecado y las cosas que no son de Dios. Hermano pastor. Ángel, usted hizo una pregunta, ¿eh? Sí, Si hay señor. ungidos, Sí, señor. ¿verdad? Ok, yo aquí lo voy a volar. ¿Está ahí? Dígalo. Pero aquí, como dice en la Biblia, no lo estoy inventando. No, dígalo con la palabra. Ok, por aquello, de aquello, ¿verdad? Oiga lo que dice. Ya aprendí. Segunda de Reyes 10. Ujú. Así exterminó Jehú a Baal, dice, de Israel, haciendo lo que Dios lo mandó. ¿Estamos Sí. claros, verdad? Sí, correcto. Muy bien. Ahora, oiga lo que dice el 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam. Sí. Oiga, Tremendo. hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Bet-El y en Dan. Versículo 31 del capítulo 2 de Reyes 10. Dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel.
El ser llamado por Dios, hermanos, es toda una responsabilidad. Correcto. Y mientras que tú camines en los caminos de la palabra o en los diseños, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el ungido, Él muestra el camino, Él nos dice Correcto. a nosotros, si ustedes hacen lo que yo les mando, yo los voy a respaldar. Pero si ustedes se desvían de lo que ustedes quieren hacer sin cortar de raíz, lo que viene atrás, es que viene mucho pecado atrás, y viene muchas cosas atrás, que si nosotros no cortamos, no lo hacemos. David ha sido un ejemplo para mí. Cuando David pecó contra Dios, llamado el ungido, llamado, oiga, conforme el corazón de Dios. Correcto. Y le estoy hablando a los hermanos que me están escuchando, a los siervos, es una llamada nada más de atención hasta para mí, como Amén. siervo del Señor. Amén. Y David, cuando pecó contra Dios, experimentó no caminar con Dios. Salmo 51 dice, ten piedad de mí. Oiga lo que dice. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tus multitudes, piedad, borra mis rebeliones. Está hablando de un rey, de un Sí. ungido. Oiga, láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oiga lo que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, y reconoce él, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero revela algo riquísimo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Voy a llegar hoy porque el tiempo se nos está yendo. Yo creo algo que Dios está hablando en mi corazón. Y estamos hablándole a siervos de Dios. Estamos Amén. hablando al pueblo de Dios. Porque esto también es para el pueblo de Dios, Sí, no para los amén. siervos. Dios tiene ungidos. Pero ¿cuál es la señal de ser un ungido? Es caminar en la voluntad de Él. No en lo que yo quiero. No en lo que yo estoy mirando. Es lo que Dios me está diciendo en su palabra. Correcto, Pastor Lanza, porque inclusive cuando al principio tratábamos acerca de Saúl y de David, vemos el principio, los dos eran ungidos, ¿sí o no? Ujú, Eran ungidos, Ajá. pero la diferencia de uno a otro ujú, era la obediencia. ujú. Saúl no fue obediente, mientras que David se apegó precisamente a la obediencia. Pero aquí interesante, David falló. Jehú, siendo el ungido, falla también. Porque no corta de raíz lo que tiene que cortar. Porque nosotros estamos comprometidos, no con la gente, sino Con con el Dios. Señor. A la pregunta, oiga lo que dice Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Amén. Para que den fruto y su fruto permanezca para siempre. Me gusta lo de David. Yo doy el ejemplo de David. Él reconoció y dijo, tengo una responsabilidad, no he pecado con el mundo, no, he pecado directamente contra Dios, Dios. el cielo. Hoy yo me arrepiento, hoy yo me vuelvo, porque descubrí que en lo íntimo, y es que es lo que me gusta, la verdad, dice, oiga lo que dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Un ungido tiene intimidad, un ungido tiene sabiduría, un ungido sabe que no es su voluntad, sino la voluntad de Dios. Ejemplo, cortemos con todo, o corten con todo, Correcto. y hagamos lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Porque qué lindo que nos digan ungido, ¿verdad? Qué lindo, eso pues, es un título chiva, buenísimo. Usted lo pone así, está bonito, llame apóstol, profeta, lo que sea, el ungido. Ajá, Pero ajá. tiene un sello de responsabilidad, Fuerte. y es hacer la voluntad del Padre y no de la gente. Amén. Amén, así Sí, es. hermanos, un ungido de verdad. En resumen, se lo voy a resumir todo lo que hemos hablado. Un ungido de verdad tiene intimidad con Dios. Un ungido de verdad se arrepiente cuando comete un error. Un ungido de verdad desea conocer a Jesucristo, desea conocer el Espíritu Santo, pero principalmente, y grábeselo en la mente, como una vez lo dijo el apóstol Pablo, y para que vea que no me lo estoy inventando, lo dice en Gálatas 5, en su versículo 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Nueva traducción viviente. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu.
Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Oiga cómo está hablando en Nueva Traducción Viviente, me encanta como lo dice. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que les dije antes. Es como que si la misma Biblia le estuviera predicando, hermano. Así es. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y termino con Gálatas 6 en su versículo 11. Oiga cómo dice: fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Cierro con esto. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Oiga cómo predica un verdadero ungido. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesucristo. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén, hermano Luis. Oiga, hermano, dice San Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Oiga, hermano, si nosotros tenemos la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos ungidos. Sí, amén. Pero si hay un hombre o una mujer que anda buscando cobertura de hombre, Amén. y cuando así como yo escucho, ¿y quién es tu cobertura? ¿Ah? Yo tengo la cobertura de fulano de tal. Ese está, vea, orinando fuera del tarro. Ajá. ¿Ah? Se mete. Oiga, y entonces, si usted tiene la cobertura de Cristo, usted es ungido por medio del Espíritu Santo. Y termino con esto. Y Cristo, en los Amén. días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lo que el pastor Lanza decía, se perdió el temor a Dios. Aquí, Cristo, en los días de su carne, clamaba con lágrimas y temor reverente a nuestro Padre Celestial. Ha sido una bendición, hermanos, haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra. Primero, Dios, que haya quedado grabado en su mente, en su espíritu, para que usted pueda saber que solamente hay un ungido, se llama nuestro Señor Jesucristo, y todos los que estemos bajo la cobertura de Cristo somos también ungidos por Él, hermano. Amén, así que para todos igualmente muy buenas noches, gracias por su sintonía y será en la próxima ocasión, el próximo sábado con un nuevo tema, que Dios igualmente me les continúe bendiciendo y crezcan en Dios. Gracias por su paciencia, por su amor y sobre todo gracias porque ha abierto tu corazón para recibir esta palabra. Solo pésela, solo guárdela en su corazón, pésela y póngala en práctica. Hermanos, recordarles que el próximo sábado, noche de testimonio, recordemos que puede ser que tengamos a nuestro gran jugador Calle Alonso juntamente con Lionel Moreira. Esperemos que sí, pastor. Gracias por su sintonía, que Dios me los bendiga y recuerde, un verdadero ungido predica la palabra del Señor, hermano Luis. Amén, hermano. Dios me los bendiga a todos, hermano. Oh, que dura es esta palabra.